Afeitada más avanzada de Gillette. Gillette Fusión 5 con 5 filos. Distribuidor exclusivo Gillette. Alco. Sociedad Anónima. Blas Parera 6648. Ricardo Porta. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Ricardo Porta en una semana previa a las elecciones de Unión. Luis Spahn, hablamos con Nacho, que está acá conmigo, fuera de aire, que ha estado dando entrevistas a diferencia de cómo venía haciendo. Creo que, bueno, de las últimas apariciones públicas, no sé si habrá sido la nota con vos, de esa hora y cuarto que te concedió aquella vez. Anoche estuvo en Entre Tatengues acá en Rex Santa Fe, estuvo con Tabela también, que creo que vamos a escuchar un fragmentito. Así que nada, te damos la bienvenida y a por ello, Ricardo. Pero muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy buenos días para todos, particularmente para un hombre que conduce habitualmente el programa y que seguramente en cuanto puede estará escuchando, que es el inconfundible, el irreemplazable. Pero ¿sabes una cosa? Cuando digo irreemplazable, siempre me acuerdo de esa sentencia, ¿no? El cementerio está lleno de imprescindibles. Sí. Pero bueno, en este caso hay excepciones que confirman la regla y bueno, lo estoy saludando a él que está bien reemplazado en este momento por vos, Guillermo. Y es una gran satisfacción poder hablar por fin con un conductor que es futbolero, ¿no? Pero bueno. Vamos, si querés. Sí. Mira, tengo muchas cosas, incluso tengo preparado declaraciones porque está muy inquieto, está muy preocupado el presidente del Club Atlético Unión, Luis Spahn, con la aparición de Pipos de Voz, pero fundamentalmente se preocupó mucho él y sus cómplices, que son los que están sosteniendo el ataúd en el cementerio, esperando con la dirección de Luis Spahn a ver qué nicho o qué panteón le van a dar, ¿no? A ese pesado ataúd que tiene ni más ni menos que los restos de la riquísima historia del Club Atlético Unión. Pero bueno, primero quiero hacer una breve referencia a este apasionante final que está teniendo el campeonato de la Liga Profesional. Y quiero compartir con Nacho, por supuesto, estas definiciones. ¿Por qué? Gracias al fútbol, que a cuentagotas aparece en la República Argentina, quedaron afuera dos candidatos para disputar la final. Por ejemplo, Rosario Central, en manos de Huracán, que sorprendió de la mano de Fran Darío Kudelka, y anoche Independiente, que con Bacari dio el batacazo, ganándole a Boca, eliminándolo a Boca y produciendo realmente rechazo de la hinchada a la dirigencia, básicamente a la conducción de Juan Román Riquelme, que no es un buen dirigente, tenemos que destacarlo aquí en materia de fútbol. Me van a decir, no es futbolero, sí es futbolero, pero ojo, una cosa es ser un dirigente futbolero y otra cosa es ser un exjugador crack como él, uno de los mejores de la historia de Boca, casi seguro, un escalón menos que Maradona, pero ahí está Riquelme precisamente en el cuadro junto a Rojita y tantos otros, ¿no? Que dio el fútbol de la Boca. Ricardo. Pero bueno, sí. Bueno, lo repasaba hace un rato, estaba hablando que a diferencia de resta un partido, ¿no? Que es el de hoy de River con Platense, pero en totalmente contrapartida a lo que vimos en los octavos, en estos cuartos de final, como que en los octavos se dio siempre la lógica en todos los cruces, salvo aquel que gana Platense frente a Racing, siempre ganó el que estaba mejor clasificado. Y ahora vimos el caso contrario, todos los equipos que iban de visitante se terminaron llevando la victoria. Otro equipo que cayó ayer fue Argentino Junior, que, bueno, vos bien decías, en un momento de la temporada era el equipo que mejor jugaba o el que mejor había arrancado. Bueno, por supuesto, claro que sí, bueno, un cachetazo a la historia de Argentino Junior, ¿no? Pero bueno, hubo ahí una prueba de carácter del equipo de Russo y también demostró la influencia que tienen los técnicos, igual que el Ogro Fabiani, por ejemplo, que ha recuperado a la lepra que estaba realmente en el fondo del mar. Bueno, llegó como Spahn a Unión, como Luis Spahn a Unión, estaba muerto Unión y llegó Luis Spahn y ahí está, empezó a respirar, pero bueno, después se fue degenerando todo y tuvo 16 años justamente la oportunidad para demostrar
los 5,5 millones de dólares que puso él y sus empresas, también su familia. Me dijo a mí, después de una tumultuosa asamblea, allá por principio de hace 6 años atrás, justamente en los primeros días de enero, cuando la asamblea había sido los últimos días del 2022, ¿no? Pero bueno, ahí está, sí, más o menos en esa época. Ahí está Span tratando de demostrar ahora. Pero volviendo al tema de la definición del campeonato, es un aire fresco el que se respira en este momento en el fútbol argentino como consecuencia de esta definición, donde no intervino ni el VAR ni los árbitros del poder. O sea, se está jugando con una limpieza total. Pero Martín Rueda tiene precisamente unas declaraciones que le hizo en el área a Tabela y Lucho Brondino. A propósito de Lucho Brondino, que integra la Peña, sí. Va a haber alguna novedad, me parece, Vamos, en el grupo, Guillermo. Así que estate atento. Es bueno, amigo. Pero ahora en serio, vamos a las declaraciones a propósito de las mentiras que ahora salen a la luz como consecuencia del desastre que fue el Kili González. Pero cuando era ídolo, él lo tapaba. A ver, habla de la contratación de Malcorra, ese ídolo de Unión, que además es ídolo en Rosario Central y es uno de los jugadores clave junto a Campás, por ejemplo, y tantos otros que tiene Rosario Central y que no tiene Unión. De esta campaña excepcional, se fue aplaudido pese a la eliminación en esta ronda final, en cuartos de final ya, el equipo que dirige Holland. Pero vamos a escuchar, a ver qué decía Span el domingo. Evidentemente que los socios tienen que entender que el equipo lo arma el cuerpo técnico. Traer jugadores que ellos no quieren no es una muy buena idea. En la decisión de este mercado tan importante para mí, desde el punto de vista del desarrollo económico que se le dio, siempre tu charla con el Kili y con Costa para definir todo. Sí, y había gente externa que nos asesoraba, nos hacían un paneo de los jugadores. De la centena de jugadores disponibles, de quienes terminaban contratos en otros clubes, quienes tenían último año, nivel de contrato, posibilidad que en estos clubes para recurrir tal vez a opciones que eran, tal vez no tenían la posibilidad de tener continuidad otros clubes para generar la unión. Y bueno, hubo incorporaciones que se frustraron porque... ¿Malcorra es un nombre, Luis? Malcorra teníamos un avance muy importante de dirigencia, pero Cristian entendía que no era una buena alternativa. Él deseaba que traigamos a Damián Martínez, tuvimos oferta por volver de Soldano, de González. ¿Y Malcorra era viable desde el punto de vista económico? Sí, estaba con posibilidad de cerrarse, pero Cristian no lo vio dentro de sus planes tácticos, estratégicos de juego. Y bueno, algunos rinden, otros no rinden, y pasó un hecho inédito. Todos los que pasaron por Unión querían volver. Había una cosa que los clubes de Santa Fe y del interior, en la emigración hacia Buenos Aires o hacia el exterior, no logran, que es el retorno de los jugadores que pasaron por su historia. Bueno, hasta ahí. Se contradice porque primero dice que no hay jugadores en el mercado y después dice que lo estaban asesorando dentro de la centena de jugadores disponibles que había. No lo entiendo en ese sentido. Y en segundo lugar, yo recuerdo que en la apertura del libro de pase del 2023, Unión estaba inhibido. Y ya se hablaba por allí de que había interés por Malcorra. Pero Malcorra, ojo, es uno de los jugadores fundamentales que tiene, así como lo fue, por ejemplo, Damián Martínez, como lo fue Caramelo Martínez, que, por supuesto, Holland lo dejó libre o lo dejó ir, lo dejó prescindible cuando se dio cuenta que no estaba a la altura de la competencia que necesita un Rosario Central, que así después, junto a Malcorra, por ejemplo, a Copetti, jugador que le dio resultado también, y Campás, fueron la base fundamental de esta reacción que tuvo Rosario Central. Sin embargo, Luis Span nos dice, en un momento en que ahora no, nos dice ahora, ¿por qué? Porque ya está el resultado nefasto
del Kili González. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Kili González tenía ese ida y vuelta con su plantilla en un contrato no firmado de afecto que salían ovacionados, el Kili González y la plantilla cada vez que Unión era derrotado en la cancha, y por contrario Imperio lo insultaban a él y a la comisión directiva. Así es, de los 4 costados del 15 de abril. Ese era el testimonio de lo mal que estaba marcando el rumbo el titular rojiblanco, que no es futbolero, insisto por enésima vez. Pero ¿qué pasa? Ahora que está palmariamente demostrado el fracaso del Kili González, dice, no, el Kili González no lo quiso traer. No lo quiso. ¿Cómo? Y el Kili González, también una fuente muy confiable, nos dijo que en ningún momento a él se le ofreció el Kili González. Segundo, Nacho Malcorra dijo en aquella oportunidad que nadie había hablado con él. Los dirigentes de Rosario Central ya en este último mercado de pases, dijo, no, dice, no, en el mercado de pases del 2024, o sea, del año pasado, dijo, no, nadie me habló de Unión o nos habló de Unión por Malcorra. Ahí está el tema, esas contradicciones que tiene Spam. Es por eso que yo no quiero, para los clubes de Santa Fe, un presidente que no sea futbolero. Sí, el Bicho Godán es futbolero, pero fíjense cómo está por ser ineficaz. Es un futbolero ineficaz, que no sabe, lo comparo con Riquelme, por ejemplo, ¿no? Así, la inacción que tiene el Bicho Godán es realmente espectacular. Pero bueno, ya es otra cosa. Sí, o en realidad con ser futbolero no. Perdón. Que ser futbolero es necesario, pero tampoco alcanza. O sea, necesitas también rodearte. Pero tampoco, querido, pero tampoco. Fíjate vos que los grandes dirigentes del fútbol argentino, y vamos a Unión, los grandes dirigentes que tuvo, Mario Iparraguirre, Marcelo Casabianca, Alejandro Ulo, que fue exjugador, era de San Francisco, precisamente el Tata Ula, el registro de escribano público número 1 cuando los escribanos se regían por los registros. Después fue un gran dirigente de Unión, una vez que dejó el fútbol, Super Manuel Corral, Malvicino, todos eran futboleros, el Cookie Vega ni hablar, bueno, todos eran futboleros. Marcelo Casabianca, hasta el secretario Ringa. Yo he vivido ese 1966 cuando Unión logró el ascenso a la primera división. Pero ni hablar de aquella época de Super Manuel Corral, de Julio Baldi, de Titi Beglia, que eran futboleros. Julio Baldi donó $2 millones, Guillermo, para Unión en un momento dado. Lo desafilió de la Asociación del Fútbol Argentino porque entendía esa comisión directiva que era más rápido ascender y después logró el ascenso por un decreto. Ya es una historia aparte y que en cualquier momento se las voy a contar. Pero bueno, eso eran los dirigentes futboleros que le dieron vida a Unión y que estuvieron de acuerdo siempre en la sangre del hincha, en la sangre del socio. Pero bueno, ahora yo estoy respaldando a Encuentro Unionista, pero con un detalle importante. Les digo que primero está mi honestidad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo estoy alentando a Pipo de Boy, a cada uno y todos los integrantes de Encuentro Unionista, pero que sepan ellos que conmigo van a tener la piedrita en el zapato que les moleste, porque es así la misión del periodista, cualquiera sea la especialidad. ¿Quieren hacer algunas preguntas ustedes o vamos directamente al regalito? Vamos al regalito. La verdad que no quiero agregar nada a lo que dijiste porque nada, es una declaración de voluntades y también de promesa de auditoría para la nueva gestión, cualquiera sea. Y nada, creo que está bien esa disputa y está bueno el repaso que haces para hacer esa diferencia de los dirigentes que sienten el fútbol como el hincha, de los que por ahí la ven desde una planilla de Excel, más allá de que debe ser muy complicado manejar un club como Unión, que tiene un montón de disciplinas, de deportes, de instalaciones, pero bueno, de todas maneras muchas veces los resultados hablan y ya hace tiempo que está para atrás, así que vamos con el regalito y después ahí comentamos. Bueno, y mañana te voy a contar. León, ¿no? Yo siempre cuento que vos con León ibas a jugar en el año 90
que nosotros éramos 2 nenes y te traía el video de su equipo, cuando no había otra manera de conseguirlo si no te lo daba el propio equipo, porque no había obligación ni nada. Él te traía el VHS y vos le decías, ¿qué es esto, León? Y mis últimos 2 partidos, ¿para qué me los da? Para que estudies a mi equipo. Hay que aprender a hacer eso. O sea, te estaba dando una herramienta para ganarle a él en busca de que todos nos potenciemos. Eso me parece una cosa... Él ahí ya estaba mostrándonos, como él era mentor de los entrenadores jóvenes, que había que utilizar el scouting e introducir esa herramienta en ese momento para la preparación de los partidos. Socializaba el conocimiento, trató de crear asociación de entrenadores profesionales, asociación de jugadores, todo tipo de cosas. Él tenía un gran compromiso con la actividad. Al final León estaba comprometido con el básquet y esa era su misión en la vida. Yo creo que León fue la persona más importante de la historia del básquet argentino por la creación de la Liga Nacional, que nos convirtió a todos en profesionales de dedicación exclusiva y eso nos hizo levantar nuestro nivel. Eso de llevar 9 meses al año a que los mejores compitan entre ellos y que nos pudiéramos dedicar full time. Para mí él fue una persona muy, muy especial dentro del deporte argentino. Qué linda reflexión, ¿no? Eso es recordar a un hombre que cuando se creó la Liga Nacional, justamente en ese congreso, allá por 1981, en el medio de un campeonato argentino de básquetbol, me dijo al término del congreso, Ricardo, él me puso la mano derecha en el hombro izquierdo mío y me dice, Ricardo, yo lo lamento porque vamos a matar con esta Liga Nacional lo que te apasiona a vos, que es el campeonato argentino de básquetbol. Pero sabés una cosa, estamos nosotros abriendo las puertas para elevar la jerarquía y el nivel de este deporte que nos apasiona a todos. Y era tan visionario que 20 años después, justamente en Atenas 2004, 20 y pico de años después, en Atenas 2004, logra el oro olímpico. ¿Con qué? Con la Generación Dorada. Porque en esa época, del abrazo que me dio él, después del Congreso, anunciando la creación de la Liga Nacional de Clubes, justamente era utópico pensar en que un basquetbolista argentino iba a participar, no a brillar, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Generación Dorada participó y brilló en lo más alto del nivel internacional que es la NBA. Ricardo, preguntándote y sabiendo que te encanta el básquet, vas a estar, y creo que esto va mucho más allá de Unión o Colón, pero bueno, es la realidad de que Unión, después de cuántos años, el básquet santafesino está nuevamente en los playoffs de la Liga Nacional, dentro de los mejores equipos. ¿Vas a ir a ver algún encuentro? ¿Te gustaría? Mirá, por supuesto, si tengo la oportunidad de ir a verlo, lo voy a ir a ver. Yo siempre destaco que la gestión de Amílcar Checotti justamente es uno de los segmentos mejor gestionados en la comisión directiva de Luis Spam. ¿Y sabés por qué? Porque Luis Spam no se mete. Y si se mete para decirle sí a Amílcar, ¿te das cuenta? Pero además del IPEI y de la natación, donde tiene grandes profesionales. Pero ojo, en fútbol no sabe nada. Me lo dijo a mí, lo desnudé yo en esa hora y cuarto, como dice Guillermo, que con el más alto respeto me distinguió al darme ese reportaje o esa nota donde no me contestó ninguna de las preguntas que le hice. Pero sí rescato el alto respeto que tuvo Luis Spam. Sí, en relación al video ahí que nombraban a León y a cómo se gestó el básquet, uno que viene también por ahí del rugby, es imposible no acordarse de un montón de personas que hoy está mucho más desarrollado, tanto el básquet, el rugby, el fútbol ni hablar, a un nivel profesional increíble, pero que todo tuvo su origen en personas apasionadas, que no le importaba dejar a la familia, amigos, a lo que sea, por hacer el deporte mejor, por estudiarlo, por convocar gente, por hacer lo que tenía que hacer, por tampoco poner ningún prurito, por si tenía que pintar, limpiar, lavar, llevar pelotas, inflar pelotas, y me parece que
eso es algo que de alguna manera tenemos que recuperar. Aún hablando de fútbol y aún hablando de un nivel hiperprofesional, recuperar esa pasión y hacerlo desde el corazón, te toque como dirigente, como entrenador o como jugador. Y está bueno traer estas cuestiones emotivas porque se vive mucho en el deporte, tanto amateur como profesional. Y nada, rescatarlo me parece lindo. Por supuesto, bueno, eso es lo que intento, ¿no? Yo a esta altura de mi vida es tratar de enriquecer a la gente, a los oyentes fundamentalmente, ni hablar de la educación de los padres para mejorar esa relación que tienen con sus hijos cuando son chiquitos y juegan al fútbol o al básquet o al tenis, ¿no? Yo lo viví con mis hijos más grandes, por ejemplo, cuando jugaban al tenis ya en el siglo pasado, iban a los torneos de clasificatorio en la provincia de Santa Fe y de Córdoba también se jugaban en esa época y veía a los padres cómo le cantaban mala al rival, ¿te das cuenta? Entonces le estaban robando, le estaban enseñando a su hijo a robar, le robaban un punto al rival, pero bueno, sin embargo es la materia que más en la que más hay que trabajar, ¿no? La educación de los padres, sobre todo en la adolescencia y también antes de la adolescencia en los deportes infantiles. Pero bueno, tenemos para mucho. Me encanta la conducción tuya, Guillermo. Me Gracias, encanta Richard. el ladero que tenés. También Paula, que está por ahí. Me encantan los tres. Y sobre todo, me encanta que lo reemplacen con tanta pasión de radio a mi amigo, mi querido compañero de ruta como lo es Daniel Delfino. Al futbolero Daniel Delfino. O sea, el futbolero. Lo vamos a sacar redondo. Lo vamos a sacar redondo. No, acá. no. Le voy a preguntar qué pasó con Colapinto, por ejemplo, que esperaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 16º salió, ¿no? 16º. Según él, bien. Bueno. Para el auto que tenía, pero bueno, ya lo veremos mañana que vuelve él. Y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por el rato de hoy.